omnipotente, eres el Señor de señores, el nombre sobre todo nombre. Por eso hoy en esta noche bendita hemos venido, Señor, a proclamar tu nombre, Señor, a darte la primicia para ti, Señor bendito. Aunque a veces no te la doy como tú te lo mereces, pero estamos aquí, estoy aquí, Señor, con los brazos abiertos, Señor,
Muchas gracias, hermana. Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta quinta sesión de nuestro curso El Misterio de la Santísima Trinidad. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret, nuestras hermanas de la comunidad Tabor, quienes nos acompañan en el servicio de esta noche. Hoy día vamos a desarrollar una reflexión que tiene por nombre el nombre de Dios. El nombre de Dios, y vamos a utilizar el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Dice la Sagrada Escritura: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Yetró, sacerdote de Madián, trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los givitas, de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios
los afligen. Ahora pues, ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés: así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré recordado generación tras generación. Es palabra de Dios. Pues bien, habíamos enseñado la semana pasada que este pasaje en particular, el versículo 14 que hemos leído, es un pasaje muy importante en lo que es la historia de la salvación, que a su vez es la historia de la revelación de Dios. Y es importante porque en este pasaje Dios deja de ser conocido como el Dios de nuestros padres para ser conocido como Yahvé, el Dios de Israel. Dios, a través de este pasaje, se está dando a conocer, y es por eso que hablamos de la autocomunicación de Dios a través de su nombre divino, y esto es infinitamente trascendental. En este momento Dios nos está introduciendo en el misterio de su santísima y divina persona. Nos introduce en su intimidad. Moisés percibe este encargo que Dios le está encomendando de ser el gran libertador de su pueblo. Moisés lo percibe como algo que supera toda medida humana, y es en ese sentido, es en ese momento crucial que Dios le revela su nombre. Y en primer lugar, Moisés pregunta, dice en el versículo 11 del texto que hemos leído, dice la Escritura: Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Moisés entonces en primer lugar se cuestiona esto: ¿quién soy yo para sacar a los pueblos de Egipto, a este pueblo numeroso de Egipto? Y en segundo lugar, Moisés le pregunta a Dios, dice el versículo 13, contestó Moisés: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?
Moisés hacía muchos años que estaba desconectado con sus paisanos. Hacía muchos años que ya no vivía entre ellos y que de pronto no tenía ninguna influencia ni ninguna cercanía con ellos, y por eso se hace esas preguntas. La misión, pues, que Dios le encomienda sobrepasa la medida humana, y es en este momento crucial que Moisés le hace una pregunta a Dios. ¿Cuál es propiamente el nombre del Dios que quiere liberar a los hebreos? Moisés pregunta esto: ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de este Dios que se ha fijado en ellos? De este Dios que ha escuchado sus gemidos, que ha escuchado sus plegarias, que ha visto su sufrimiento. Y esto es bastante significativo y lo explico con un paralelismo que encontramos en las Escrituras. No sé si en algún momento ustedes han escuchado la curación del paralítico de la piscina de Betesda. Dice la Escritura que estaba rodeado de una gran multitud de enfermos esperando la agitación del agua, porque dice que el ángel se lavaba ahí de tiempo en tiempo y quien era introducido en el agua se curaba de toda enfermedad. Pues bien, en ese pasaje, en el Evangelio de Juan, en el versículo 12 y 13 del capítulo 5, cuando los fariseos se encuentran con este hombre ya una vez curado, ya una vez restablecido en su salud, le preguntan: ¿quién es el que te ha curado? Y el que había recibido el milagro no lo sabe. No lo sabe. Ignora quién es quien le ha devuelto la salud. No conoce a la persona que le ha restablecido la salud. Y es en ese sentido, hermano, que yo quisiera que te preguntes si conoces a este Dios al que invocas. Si conoces a este Dios al que le pides que intervenga en tu vida, que te muestre su salvación, que te extienda su mano y te sane. Quisiera que te hagas con sinceridad esa pregunta, porque ante este encargo que Moisés está recibiendo, Moisés se pregunta: ¿y cuál es el nombre de este Dios bendito que se ha fijado en el sufrimiento de su pueblo y ha decidido liberarlo? El apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, presenta una problemática. ¿Cómo van a invocar a aquel que no conocen? ¿Cómo van a invocar a aquel que no conocen? ¿Y cómo lo van a conocer si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si nadie les predica? Entonces es en ese sentido que lo que pregunta Moisés es muy importante cuando dice el versículo 13: contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Hasta este momento el pueblo de Dios no conoce a Dios, porque están en un proceso en el que Dios se va revelando, y se va revelando a través de los primeros patriarcas, y llegamos a este momento que, como repito, es un momento crucial, es un momento importante. Y escucha bien lo siguiente, por favor, atención: Dios no es una fuerza anónima. Este pasaje nos enseña esto, que Dios no es una fuerza anónima, sino un ser personal que ha venido a salvarnos. Hermano, en este tiempo las personas pensamos mucho en las buenas vibras. Nosotros encontramos probablemente hasta a nuestro alrededor personas que hablan de buenos deseos, de buenas energías. Hace unos días leía
un post que había sacado una persona, un joven que a mí me ha tocado evangelizar en algún momento. Y este joven está atravesando momentos difíciles en su vida, un deterioro en su salud tremendo, que probablemente el dolor físico y la desesperación propia de la enfermedad puede llevar a una persona a la depresión. Pero esta persona, cuando estaba contando su historia, decía: deseo que me envíen buenas vibras, deseo de que me envíen mensajes positivos para que me sane, para que me mejore. Y es en ese sentido que el que sana y que el que salva es solo Dios. Solo Dios. Por ahí leí algunos comentarios de amigos suyos que le escribían y le decían esto: principalmente pídele al Señor que te sane. Muchos le decían eso, y es en ese sentido que este pasaje es importante, porque lo que nos salva, lo que salva nuestra vida, lo que salva nuestro hogar, lo que salva nuestra familia, no es una fuerza anónima, no es un Dios desconocido que no podamos saber quién es. Por eso, en ese sentido, este pasaje es importante, porque Dios se presenta como un Dios personal, capaz de ser conocido, capaz de ser invocado. Por eso, que Dios tenga nombre significa, en primer lugar, que se le puede conocer. Y esto es importantísimo. A Dios se le puede conocer, se le puede amar, podemos interactuar con Él, podemos comunicarnos con Él, podemos expresarnos a Él, y por tanto tiene un nombre al cual podemos nosotros citar. Dios se da a conocer y da a conocer su nombre para ser invocado, para que le podamos llamar. A veces a mí me ha pasado que cuando no tengo la costumbre de hablar con una persona y me he escrito un mensaje en el WhatsApp, como tengo varios contactos y no he grabado el nombre de esa persona, trato de recordar cuál es su nombre para contestarle o para escribirle. Y por eso qué importante es el nombre de alguien, porque el nombre de alguien nos permite el conocimiento de esa persona, de ese alguien. Dios en este momento se hace el nombrable, es decir, aquel que nos invita al diálogo, aquel que nos invita a la comunión. Conocer el nombre de Dios es entrar en una relación activa con una persona. Conocer el nombre de Dios, en la antigüedad hay una identidad entre el nombre y el portador del nombre. Por eso el nombre expresa la identidad de una persona, la esencia de una persona. El nombre en el pensamiento hebreo permite llamar a alguien y distinguirlo de los demás. Y es en ese sentido que en este pasaje, cuando Dios revela su nombre, nos dice que Él no es indiferente con nuestros sufrimientos. Que nuestros sufrimientos ante la mirada de Dios no pasan por alto. Así como hoy, en la liturgia de este día, en la parábola del buen samaritano, se nos muestra algo, de que a veces nosotros, ante el sufrimiento ajeno, podemos seguirnos de largo. Que a veces nosotros, ante la angustia de la gente, podemos ser indiferentes y hacernos de la mirada gorda, como uno suele decir, y no mirar la necesidad del otro. Pues bien, esto no es Dios. Dios no es así. Dios mira el sufrimiento del hombre y quiere intervenir, porque Él está comprometido con la vida y con la existencia de cada ser humano. Amén. Amén. Entonces, dile por favor al que está a tu izquierda, a tu derecha: Dios no es indiferente contigo.
Una vez más, díselo por favor. Nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestra tristeza y nuestro dolor provoca la atención de Dios. Provoca la atención de Dios. El Señor no se sigue de largo porque Él tiene su atenta mirada sobre cada uno de nosotros. Hermano, ¿estás sufriendo? Hermano, ¿hay angustias en tu corazón? ¿Hay dolor en tu alma? Porque a veces ante la mirada de los demás, nuestros sufrimientos son pasados por alto. A veces cuando a mí me toca misionar en distintos lados, yo miro mucho el rostro de las personas, miro fijamente los ojos de las personas y a veces en el rostro y en los ojos se puede leer el dolor que hay en el alma. Este día sábado atendía a una chiquilla creo que no llega a los 20 años de edad, que tiene un problema de identidad sexual y conversaba con ella y sobre algunas cosas que ella me iba contando de su vida, como por ejemplo el gran rechazo de su madre. Su madre la ha rechazado mucho y la ha herido mucho. Es ahí la raíz de su problema de identidad sexual, porque ella no quiere ser mujer como es mujer su mamá. Entonces, este rechazo de su madre ha generado conflictos internos en ella, y cuando tú le escuchas a la muchacha, se le escucha fuerte, se le escucha firme, se le escucha con carácter, como si eso no le hubiera afectado. Y sigo escarbando un poquito en la vida de la hermanita y salió a la luz de que había sufrido una agresión sexual a los 15 años, producto de la desatención de su madre. Fue seducida por una mujer mucho mayor que la llevó a la cama y afectó mucho la sexualidad de esta muchacha. Y ella lo contaba como si nada. Ella lo expresaba como que ya lo superó, como que ya no pasa nada, como que ya no duele. Y la verdad que cuando yo le escuchaba, a veces tenemos esta tendencia de negación, de no querer mirar nuestras heridas, de no querer mirar lo que nos duele en la vida. Y es por eso que el hombre no se sana, porque no se reconoce herido, necesitado de la salud de Dios. Cuando hablaba con esta muchacha le decía cuán doloroso debe ser para una persona sentirse rechazada por su propia madre. Y cuán doloroso y traumático debe haber sido el acontecimiento de tu vida de haber sido agredida sexualmente por una mujer mucho mayor que tú. Hoy muy probablemente tú estás cargando ese dolor y ese sufrimiento, y mientras le hablaba le decía: yo siento dentro de ti una tristeza antigua, un dolor antiguo que a Dios le interesa sanar, que a Jesucristo le interesa curar. Y a veces somos así, nos echamos a cuesta nuestros dolores, nuestros sufrimientos, los momentos traumáticos de nuestra vida, y pensamos que tenemos que caminar y que tenemos que cargar con ello. Por eso en este pasaje, que es precioso y es tremendamente trascendental, ante el sufrimiento, ¿qué dice Dios? Yo lo he visto. Ante el sufrimiento, ¿qué dice Dios? Yo he escuchado tu clamor. Y ante el sufrimiento, ¿qué dice Dios? He venido a liberarte. Dios no se sigue de largo ante nuestra historia de dolor, como Jesucristo con los discípulos en el camino de Emaús. Él se acerca al que anda con tristezas por la vida. Él se acerca a aquellos que están desilusionados y se acerca para sanarlos, para animar su corazón y hacer que vuelvan al camino. Amén.
Dios le pide a Moisés que les comunique específicamente a aquellos que se encuentran en aflicción. Dios le pide a Moisés que a aquellos que están sufriendo se les diga y se les dé a conocer el nombre de Dios, el divino nombre de Dios. Y esto es muy importante porque Dios quiere que el débil, el desesperanzado, el angustiado, el triste, el oprimido, el que sufre, Dios quiere que lo invoque. Amén. Amén. En el Salmo 50, en el versículo 15 dirá: invócame en el día de la angustia y yo te libraré para que tú me des gloria. Es en ese contexto que Dios da a conocer su nombre. No sé lo que tú estés viviendo, hermano. No sé por lo que tú estés pasando, pero es en este contexto de tu vida que Dios te quiere dar a conocer su nombre. Es decir, es en este contexto en que te sientes débil, en este contexto de pobreza espiritual, en este contexto de desesperanza en el que puedas estar, o en ese sufrimiento que nadie más ve en tu corazón. Así como con este pueblo, Dios te da a conocer su nombre para que lo invoques. Amén. Amén. Entonces esto es muy importante. Este momento es trascendental porque Dios deja de ser conocido como el Dios de nuestros padres y comienza a ser conocido por este nombre divino, Yahvé. Pues bien, en el Antiguo Testamento encontramos diversas maneras como Dios es nombrado. Por ejemplo, encontramos un término hebreo que es El, o también en plural es Elim, que este vocablo significa Dios. Por ejemplo, en Génesis 33, en el versículo 20, dice la Escritura respecto a lo que Jacob hizo. Erigió allí un altar y lo llamó de él, Dios de Israel. Por eso este término se encuentra en el Antiguo Testamento, él, que significa Dios, o como suelen decir los israelitas, el Dios de Israel. Una variante en plural de este término, podemos nosotros haberle escuchado, es Elohim. Y Elohim es una forma plural que se usa para referirse al Dios principal. El antiguo Israel estaba rodeado de pueblos de tradición politeísta y siempre había una manera muy particular de llamar al Dios principal entre otros dioses. Y es en ese sentido que a Dios, en la tradición judía y sobre todo en el contexto de la Pascua judía, se le llama Elohim. En Éxodo capítulo 12, en el versículo 12, dice la Escritura: yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. Aquí estamos leyéndolo en la traducción del hebreo, que en el hebreo original esta parte es Elohim. Ahora escucha bien lo siguiente, hay una cuestión cuando se introducen los mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces los judíos tienen el nombre divino, pero tienen miedo de citarlo en vano. Y por eso van a dejar de pronunciar el nombre divino y van a decir Adonai. Van a cambiarlo por Adonai. Y Adonai significa mi Señor, Adonai significa mi amo,
Algunos lo traducen como mi gran Señor. Adonai muestra una autoridad que alguien tiene sobre alguien, y las referencias bíblicas de este término son abundantes. Por ejemplo, en el Salmo 8, en Isaías 40, del 3 al 5, en Ezequiel capítulo 16, versículo 8, y en Habacuc 3, 19, por poner algunos ejemplos. Benedicto XVI decía algo que es muy interesante. En la Biblia católica nuestra, nosotros encontramos el término Yahvé. Y sobre todo en el Antiguo Testamento va a decir Benedicto XVI que lo correcto sería que en vez de que se ponga Yahvé, se ponga Señor. Porque los israelitas no llamaban así a Dios por el mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Un poquito más adelante voy a hablar más explícitamente de esto. Otra forma como los israelitas llamaban a Dios era Shaddai o Sadai. La traducción del hebreo significa el omnipotente, el todopoderoso, aquel que todo lo puede, el que es capaz de hacerlo todo. Por ejemplo, cuando la Santísima Virgen pregunta, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? En ese momento, ¿qué le dice el ángel a la Virgen? Para Dios nada es imposible. La misma respuesta que se le dio a Abraham sobre cómo iba a tener descendencia. Y es lo que nuestro Salvador Jesucristo va a enseñar en los Evangelios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces esto es muy importante. A Dios se le conoce como el Shaddai, que significa el Todopoderoso. En Éxodo capítulo 6, versículo del 2 al 3, dice la Escritura lo siguiente. Éxodo 6, del 2 al 3. Habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yahvé. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero mi nombre de Yahvé no se lo di a conocer. Entonces aquí se señala esta cuestión, que los patriarcas conocieron a Dios como el Shaddai, pero el nombre, como se conoce, como Dios se da a conocer, solamente se lo ha revelado a Moisés. Amén. Otra forma como el pueblo hebreo llama a Dios es Olam, y Olam significa el Dios eterno. El Dios que es el principio y que es el fin, que en realidad en nuestra lengua se entendería así, ¿no? El alfa y el omega, lo que encontramos en Apocalipsis, pero en el pensamiento griego en el pensamiento hebreo tiene un sentido mucho más profundo. El Dios eterno vendría a ser como el que es desde siempre, el Olam, el que lleva a cabo sus propósitos a través de las edades, a través de los siglos. En Génesis capítulo 21, en el versículo 33, se nos da esta referencia. Génesis 21, 33, dice, Abraham plantó un tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno. Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos muchos años. Aquí entonces encontramos la traducción que dice Dios eterno, Olam. Otra manera como los hebreos llaman a Dios en el Antiguo Testamento es Elión. Elión. Elión significa el Altísimo. El Altísimo. Hay un salmo
que es utilizado en el ritual de exorcismo, el Salmo 91, el que habita bajo el amparo del Elión, ¿no?, del Altísimo. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 14, versículos del 19 al 20. Génesis 14, del 19 al 20. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y diole a Abraham el diezmo de todo. La próxima semana a nosotros nos toca estudiar todo lo que son los atributos divinos, es decir, esas características, esas peculiaridades que Dios muestra a través de sus obras salvíficas que tienen que ver con su nombre. Pero aquí entonces, ¿qué encontramos? Que Dios es llamado de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Es llamado de pronto como el Dios de Israel, es conocido también como el Dios principal, como el Señor, el Adonai, el Omnipotente, el Dios eterno, el Dios Altísimo, pero sobre todo en el texto que hemos leído de Éxodo capítulo 3, en el versículo 14, este nombre Yahvé es importantísimo. Es importantísimo porque aquí en este nombre se contiene la esencia de Dios, la esencia de Dios. Este nombre aparece unas 6.828 veces en la Escritura. 6.828 veces en la Escritura. Es la traducción de este término es entendida como el que es, o sea, Yahvé se traduce como el que es. Algunos lo traducen como yo soy el que soy, otros lo traducen como yo soy el que yo soy, otros lo traducen como yo soy el que seré, y otros lo traducen como yo soy el que está contigo. Ahora atención, es difícil hacer la traducción de ese nombre. A través de los siglos se dejó de pronunciar por temor, por santo temor de Dios. Entonces es difícil la traducción. La escritura hebrea, por ejemplo, y la escritura hebrea antigua, no utiliza vocales. No utiliza vocales. Entonces, para poder hacer lo que es la transliteración, y de la transliteración hacer lo que es la traducción a nuestra lengua, tenemos que utilizar vocales. Entonces se pierde la esencia del nombre divino, y a través de los siglos, como dejó de pronunciarse, pues a nuestro tiempo no se sabe con exactitud cómo se pronunciaba el nombre y el sentido que tenía para este pueblo hebreo. Pero el significado de esta frase, de este nombre divino, se aclara con lo siguiente. Si se tiene en cuenta que el verbo ser no significa lo mismo para un judío como para nosotros, no significa lo mismo. El verbo ser para nosotros significa existir, para un judío no. Esa categoría de existencia no está en el pensamiento hebreo en aquella época. No está en aquella época, sí probablemente en el pensamiento griego, pero no en el pensamiento hebreo. Entonces el verbo ser no significa simplemente existir para un judío, sino que el verbo ser significa estar siempre presente de una manera activa. O sea, si pudiéramos entenderlo de esta forma, el ser significa estar siempre presente de una manera activa. Es en ese sentido que Yahvé debería entenderse como
el Dios que siempre está, el que está siempre, el que está siempre. ¿Y está siempre con quién? ¿Está siempre con quién? Contigo, hermano. Léelo en primera persona. Está siempre contigo. Esta es la esencia de Dios. La esencia de Dios. Así como Juan va a decir en su primera carta sobre la esencia de Dios, que Dios es amor, aquí también se nos está revelando la esencia de Dios, que Dios es el que siempre está contigo, el que siempre está para ti. Ese es el sentido del nombre de Dios. Con Moisés se esclarece esto porque es ese Dios que si ha visto los sufrimientos de su pueblo, si ha escuchado sus plegarias, ¿por qué es? ¿Por qué puede ser? Porque es cercano, porque está siempre ahí, porque Él no se retira, porque Él no se aparta, porque Él está siempre a nuestro lado, y escúchalo bien, de nuestro lado. Amén. Por eso, en este proceso de liberación de la esclavitud, Dios es el que estará con su pueblo, el que caminará con su pueblo, el que andará con su pueblo en el desierto, porque son en los momentos de sequedad de tu vida que tú puedes pensar que Dios no está contigo. ¿Y cuántas veces tú has dicho en tu interior, no siento a Dios? ¿Cuántas veces has pensado tú, no siento al Señor? A mí un día me tocó orar por una persona en Alemania que era un hombre que me decía que él no creía en Dios. Un hombre de familia protestante, de familia luterana, un hombre bautizado católico, pero que decía que no creía en Dios. Yo recuerdo la primera vez que llegué de misiones, en el último día le dije a esta persona, yo voy a orar por ti. En el último día, antes que me regrese a mi país, pues es un hombre alemán. Entonces, por cortesía, este hombre comenzó a ir a los eventos que hacía, ¿no? Obviamente eventos con traductor, y el último día me tocó orar por él. Y cuando comienzo a orar por él, el Señor me revela dos hechos muy dolorosos en su vida. El primero, que un día le tocó la policía a la puerta para decirle que su papá, que era alcohólico, se quedó dormido en la calle y murió congelado en la nieve. El segundo hecho doloroso fue que cuando muere el papá, lo toma un tío para ejercer paternidad sobre él. Y el tío tenía problemas de depresión y se suicidó. Esas dos experiencias traumáticas y dolorosas lo llevaron a pensar que para sufrir lo que él ha sufrido, Dios no debe existir. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos muy dolidos y heridos, y le decimos, Señor, si no haces esto por mí, yo me voy de la iglesia, o yo dejo de ir a mi comunidad, o yo dejo de creer en ti, porque el sufrimiento apaga la fe? Y por eso, esto que es importantísimo, la revelación del nombre de Dios en el contexto en que Dios lo revela. Dios revela su nombre no en el contexto en que los hebreos están pasando por un buen momento. Lo revela en el momento más dramático y doloroso de su vida, de su historia, y lo hace con una intención, para que lo invoquen en medio de su sufrimiento. Yo recuerdo que cuando oraba por este hermano y le iba contando a él lo que Dios me iba revelando, un hombre duro comenzó a llorar. Comenzó a llorar, bajó el rostro con vergüenza y comenzó a llorar. Y en ese momento el Señor puso en mi corazón decirle lo siguiente: aunque tú no creas en Dios, Dios sí cree en ti. Y el hombre rompió en llanto. Y esto también es para ti. Aunque tú no creas en Dios, Dios sí cree en ti. Aunque las experiencias
de tu vida te hayan cerrado el corazón, aunque las experiencias dramáticas de tu vida te hayan dicho, ¿por qué a mí, Señor? ¿Dónde has estado? Su nombre te dice dónde he estado. Yo soy el que soy, el que está, el que estará siempre contigo. Aunque tú no quieras que Él camine a tu lado, Dios es el que camina con su pueblo, y esto es lo que Dios quiere que conozcan los israelitas que están sufriendo. Amén. Amén. Entonces, es en este contexto que Dios se da a conocer como el Dios que manifiesta su poder, manifiesta su amor y manifiesta su fidelidad, porque camina con su pueblo, porque está al lado de su pueblo. Por eso es que tú vas a encontrar distintas formas como se traduce el nombre de Dios, porque el hebreo supera nuestra lengua. Por ejemplo, ¿cómo traducimos el término hebreo shalom? ¿Cómo lo traducimos? Paz. No significa paz, pues. No significa paz. Paz en castellano significa estado de tranquilidad, estado de no guerra. Ya, shalom no significa eso. Cuando un judío dice shalom, ¿sabes qué está deseando? Que el Dios Altísimo te bendiga con todo tipo de bendición material y espiritual. Entonces, cuando el judío dice shalom, no dice paz. Lo traducimos en nuestra lengua, pero a veces por eso es importante conocer la Biblia en el pensamiento judío, en la lengua de la época y en el contexto en el que se está enseñando. Por ejemplo, cuando tú lees el libro de Génesis, lees el último versículo del capítulo 2, se traduce como que el hombre y la mujer estaban uno delante del otro desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Así traduce la Escritura, pero en el pensamiento hebreo no existe el término avergonzarse. No existe. Es por eso que cuando un judío te dice shalom, el judío está haciendo una oración en esa palabra. Y en esa palabra está pidiendo que el Altísimo te bendiga con toda clase de bendición material y espiritual. Cambio tú y yo que nos hicimos la paz, pero significa mucho más. Por eso nuestra fe como cristianos echa raíces en el pensamiento judío, y es importante comprender el pensamiento judío. Por eso, más que traducirlo como yo soy, tenemos que ir a la esencia del nombre, no solamente quedarnos con que Yahvé significa, traducido en nuestra lengua, significa yo soy. No, significa mucho más. Significa mucho más, significa que Dios es el Dios que es, el que está siempre con nosotros, el que estará siempre con nosotros. Principalmente hay que entenderlo así. Por eso, de todas las maneras como es llamado Dios en el Antiguo Testamento, el nombre de Yahvé es el nombre de Dios por excelencia. Esto es lo que encontraremos sobre todo en el Evangelio de Juan, que Jesucristo se presenta como el yo soy. El yo soy el pan de vida, el yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid, etc. Entonces, es muy importante esto, que el nombre de Dios por excelencia es Yahvé. ¿Y por qué este es el nombre de Dios por excelencia? Santo Tomás de Aquino dirá que este nombre expresa la esencia de Dios que se identifica con su existencia. Ya que estamos hablando en un lenguaje metafísico. Entonces Santo Tomás de Aquino dice que este nombre es el nombre por excelencia porque se identifica esencia con existencia. Por eso una de las traducciones de Yahvé es el que es. El que es. Expresa también el ser,
lo más noble y lo más universal de alguien. Expresa el ser de Dios. Y es en ese sentido que este es el nombre que Dios ha elegido. Y este nombre que Dios ha elegido nos muestra lo siguiente, que Dios no tiene pasado ni tiene futuro, porque Él es el que es y será siempre. El inmutable. Esto lo veremos la próxima semana. En Dios no hay cambio. Alguna vez yo he escuchado a una esposa o a un esposo que me dice, hermano, cuando yo me casé con mi marido, cuando yo me casé con mi mujer, era de tal forma, pero ahora ya no es el mismo, ya no es la misma. Y yo le digo pues a estas personas, ¿tú qué esperas? ¿Que alguien sea el mismo siempre? Ni que fuera Dios. Ni que fuera Dios. ¿Las personas cambiamos o no? Lo que yo pienso ahorita, no lo pensaba de pronto hace 20 años. El mismo San Pablo. Cuando tú lees, por ejemplo, la carta a los Corintios o lees, por ejemplo, los Gálatas, encuentras a un San Pablo joven en la fe. Pero cuando tú lees la carta a los Romanos, es un San Pablo teólogo, bravazo. Entonces, la carta más madura de San Pablo no fue la primera que escribió, sino una de las últimas, que es la carta a los Romanos, en donde desarrolla y presenta todo un esquema sistemático sobre la salvación. Las personas cambiamos. Los hechos de la vida nos cambian, las circunstancias nos cambian. Hoy día podemos estar animados, mañana no. Hoy día podemos estar con ganas de perseverar, pero mañana no. En cambio, en Dios no hay cambio. Dios es el inmutable, el que permanece siempre como es. Y esto lo veremos la próxima semana, que hablaremos de los atributos de Dios, que son las características o peculiaridades propias que el Señor ha dejado que veamos de Él. Entonces, este nombre es llamado por el nombre hebreo, o este nombre, Yahvé, es llamado por los hebreos como las 4 letras sagradas. Las 4 letras sagradas. Quítale a Yahvé las vocales. Esas son las 4 letras sagradas, que se conoce también como tetagrama, 4 letras. Entonces, para los judíos era muy importante el nombre de Dios, muy importante. Y más o menos hacia el siglo IV antes de Cristo, los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Dios y lo sustituyen por Adonai. Y lo sustituyen por Adonai porque en Éxodo capítulo 20, versículo 7, dirá, no tomarás el nombre de Dios en vano. En nuestro tiempo, lamentablemente, somos muy irreverentes con el nombre de Dios. Nos llamamos cristianos cuando a veces no lo somos, o juramos en nombre de Dios cuando queremos que alguien nos crea, pero en el fondo no tenemos un entendimiento profundo sobre el valor y sobre la honra que debe tener solamente el nombre de Dios. Pues bien, por eso los judíos nos sobrepasan en eso. San Pablo va a decir algo, ¿no? Que la conversión de los judíos, cuando los judíos se vuelvan cristianos, ellos nos van a superar en el conocimiento de Dios y en la experiencia de Dios cuando ellos se vuelvan cristianos. Si no, mira a San Pablo. Mira a San Pablo. Porque ellos tienen, por tradición formativa religiosa, entendimiento de esto, que el nombre de Dios es tan sagrado que hay que tener santo temor el pronunciarlo. Santo temor el pronunciarlo. Y es en ese sentido que pasaron los siglos y el nombre de Dios no se pronunciaba, porque se sustituye por Adonai, por el Señor, por el Señor. Entonces, en la conversación, cuando un judío, por ejemplo, hablaba de Dios, utilizaba el término Hashem. El término Hashem es la palabra hebrea para decir el nombre. Entonces era tan santo
tan significativo hablar de Dios, que ellos solamente hablaban del nombre, el Hashem. No decían Yahvé. Algunas veces decían Adonai, pero cuando se referían a Dios en sus conversaciones, decían el Hashem, el nombre sagrado. El nombre sagrado. Es en ese sentido que en Levítico 24:11 aparece esto. Dice la Escritura, Levítico 24:11, el hijo de la israelita blasfemó y maldijo el nombre. Entonces ya sabes, cuando tú encuentres un pasaje que hable de el nombre con mayúscula, se está traduciendo del hebreo Hashem, según las tradiciones, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Escritura, que se cierra su construcción en la época de los reyes, el Pentateuco tiene distintas tradiciones religiosas. Hay la tradición elohista, la tradición sacerdotal y la tradición yavista. Y estas tradiciones, desde su experiencia, han hecho pues el Pentateuco. Por eso es que tú encuentras una tradición que te explica cómo fue el origen del hombre en Génesis capítulo 1, pero en el capítulo 2 tú encuentras otro origen de la creación, distinto al primero, pero que se complementan el uno con el otro, porque son distintas tradiciones escriturísticas. Entonces, en todas estas traducciones se señala de pronto de dónde proviene el origen del nombre divino, estas 4 letras sagradas a las cuales nosotros decimos Yahvé cuando le ponemos las vocales. Y lo que se dice como cierto es que el nombre divino se le revela a Moisés. Se le revela a Moisés. Si bien, por ejemplo, en Génesis 4, en el versículo 26, ya se conoce el nombre divino y se supone que ya el pueblo de Dios en su comienzo ya sabe el nombre divino. En la conclusión de todo este análisis llegan a decir los estudiosos que el nombre divino se le revela propiamente a Moisés. Propiamente a Moisés. Y esto es importante de pronto que sepamos por un tema cultural. Lo cierto entonces es que desde el siglo XII antes de Cristo, el nombre de Dios recibe su pleno sentido solamente con la revelación de Moisés. Ahora, hay algunas variantes de este nombre divino, de estas 4 letras sagradas. Por ejemplo, Yahvé Rafa. La palabra Rafa en hebreo significa Dios o Yahvé es el que sana. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, en el versículo 26. Éxodo 15, 26, dice la Escritura. Y dijo, si de veras escuchas la voz de Yahvé tu Dios y haces lo que es recto a sus ojos, dando oídos a sus mandatos y guardando todos sus preceptos, no te traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, porque yo soy Yahvé, el que te sana. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? El que te sana. ¿Quién es nuestro Dios? El que te sana. Por eso así lo conocen los hebreos, Yahvé Rafa, que significa el Dios, el que te sana. También es conocido como Yahvé Sebaot. En 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 10, dice, David iba medrando y Yahvé, el Dios Sebaot, estaba con él. ¿Por qué se le llama a Dios Yahvé Sebaot? ¿O qué significa Sebaot? Significa el Dios de los ejércitos, el Dios de las huestes, el Dios que pelea, el Dios que combate por su pueblo. Amén. Con este pensamiento, los hebreos salían a combatir.
O sea, por eso es muy importante el nombre de Dios. Los hebreos, cada vez que salían a combatir, no lo hacían como combatían los ejércitos extranjeros. Ellos lo hacían con este conocimiento: es Dios quien pelea por nosotros. Es Dios quien envía a su ejército a pelear por nosotros, a rescatarnos a nosotros. Por ejemplo, hay un pasaje que ahora me está tocando estudiar, Gedeón. Si alguna vez han escuchado sobre este juez en el Antiguo Testamento, y Gedeón es un caudillo que Dios levanta para liberar al pueblo de Israel, y Gedeón va a combatir con un ejército de más de 20,000 personas. Entonces Dios le dice: mucha gente. Comienza a mermarlos, con más de 30,000. Dice, comienza a mermarlos, dice Dios a Gedeón: diles, si estas personas tienen miedo de combatir, que se retiren. Y se retiraron más de 20,000. Luego Dios les dice: ¿sabes qué? Quedan 10,000, mucha gente igual. Si no, va a parecer que esta victoria la has ganado tú y no he peleado yo. Entonces, ¿sabes qué? Mándalos arriba que tomen agua. Y algunos tomaban agua como un perro, se agachaban y la lamían. Y otros tomaban agua en la mano. Entonces Dios le dice a Gedeón: los que tomaron agua como perro, esos son los que van a ir a combatir. ¿Sabes cuántos eran? 300. De 30,000. Y Gedeón les dijo de parte de Dios: vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener un cuerno en una mano y en otro lado vamos a tener fuego, ¿no? En un odre. Entonces lo que vamos a hacer cuando Dios nos lo diga, vamos a tocar el cuerno y vamos a sacar las lámparas. Y solamente hicieron eso. En la batalla, en plena batalla, no sacaron ni una espada. Y dice la Escritura que cuando ellos comenzaron a tocar el cuerno diciendo: es Yahvé el que pelea por nosotros, dice que entre los mismos ejércitos extranjeros comenzaron a matarse entre ellos. Se enloquecieron y comenzaron a matarse entre unos y otros. Gedeón no atacó a nadie. Entonces, por eso es que se conoce a Yahvé como Yahvé Sebaot, el Dios que pelea por nosotros, el Señor de los ejércitos. Hay otra forma como se le conoce también, Yahvé Jireh. Yahvé Jireh. En Génesis 22:14, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee. Así significa Yahvé Jireh. Significa Dios es el que provee. Un día conocí una mujer, madre soltera, 2 hijos, y ella estaba preocupada por cómo iba a sacar adelante a sus hijos. Tenía esta preocupación: ¿y cómo voy a hacer con esto? ¿Y cómo voy a hacer con aquello? ¿Y cómo voy a hacer aquí? Y me estaba comentando a mí mientras íbamos de misiones a un sitio, y yo paré el carro, me estacioné y le dije a la hermanita a la que mirando, y le dije: hermana, ¿por qué te preocupas? ¿Quién te puso a tus hijos en el vientre? ¿Quién los tejió en tus entrañas? ¿No fue Dios? Pues bien, el Dios que te los puso en tu vientre será el Dios que proveerá para sus vidas, porque Dios no hace las cosas inconclusas. Dios no va a traer una vida a este mundo para que esa vida no sea sostenida ni mantenida por Él. Por eso a Dios se le conoce como el Dios que provee, Yahvé Jireh. Finalmente, ¿es correcto entonces traducir estas letras sagradas por Yahvé o por Jehová? Estas 4 letras sagradas no eran pronunciadas por el pueblo hebreo, entonces conforme han pasado los siglos se perdió la pronunciación. Es aquí que empieza el problema. Que nosotros, queriendo pronunciar el nombre de Dios, no teniendo un registro de esa lengua, entonces algunos a estas 4 letras sagradas le agregaron el término Adonai. Como te decía, no tiene vocales. No tiene vocales en la palabra hebrea, ¿no? Cuando uno estudia hebreo, hermano, es una jarana. Tú escribes de derecha hacia izquierda. Y tienes que poner puntitos sobre la palabra, porque no utiliza vocales. Entonces,
Este es el problema con el que se encontró mucha gente en aquel momento. Tienes las letras sagradas y cómo pronunciarlas en nuestra lengua. ¿Cómo pronuncias esas? Por ejemplo, el nombre de Yahvé, quítale las letras. ¿Cómo lo pronunciarías? ¿Cómo lo pronunciarías? No puedes pronunciarlo. Es impronunciable. Por eso para nuestra lengua es necesario las vocales. Probablemente para otras lenguas no. Por otras lenguas no. Entonces, conforme pasan los siglos, se perdió la pronunciación y hacia el siglo VIII después de Cristo se decidió esto, que para poder pronunciar el nombre de Dios hay que utilizar de pronto estas vocales de la palabra Adonai. Entonces se sigue este artificio. Por ejemplo, alguien me dijo, hermano, entonces, ¿es válido que se pronuncie Jehová? Es válido. Hermano, entonces es válido que se pronuncie Yahvé, también es válido. ¿Y cuál es mejor? Los judíos contemporáneos pronuncian Yahvé, no Jehová, ni Jehová, como dicen algunos. Los judíos contemporáneos pronuncian el nombre de Dios. Entonces, según la gramática hebrea, una vocal fuerte no puede ir junto a la Y. Ahora, ¿qué hacían con la de Adonai, con la I? ¿Dónde la ponían? Entonces, por eso es válido que se hable de Jehová, pues válido que se hable de Yahvé. Los últimos estudios han dicho por la pronunciación de los mismos hebreos que la pronunciación que más se acerca es Yahvé, no Jehová. Entonces ya hay algunos hermanos protestantes que han asumido eso. Pero van a haber Biblias para que esto se dé un cambio, esto por si acaso ha sido en este siglo, y esto para que se dé cambio en las Biblias actuales, pues no se dará. Entonces recién se recuperó la pronunciación original, escúchalo bien, en el siglo XIX. En el siglo XIX recién se recuperó la pronunciación original y sobre todo en el siglo XX, acasito nomás. Entonces, lo más fiel a la pronunciación de este nombre sagrado, de estas letras divinas, es Yahvé. Lo otro es válido y se ha usado por los siglos. Jehová se ha usado por los siglos, pero es un producto del artificio, de lo que se construyó juntando las letras sagradas con Adonai. Entonces, hermano, para terminar, qué importante es el estudio del nombre sagrado de Dios con lo que va a decir el apóstol San Pablo y con lo que va a decir el apóstol San Pedro, que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual estos se salven más que el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. ¿Qué significa qué cosa? Yahvé salva. Yahvé salva. Este Dios que es nuestra salud, Yahvé Rafa, este Dios bendito que es el Señor de los ejércitos, el que pelea por nosotros, Yahvé Sebaot, este Dios bendito que es el que provee a nuestras necesidades, Yahvé Jireh, también es aquel que nos salva, y el nombre bendito por el cual somos nosotros salvos es el nombre de Jesús. El nombre bendito de Jesús. Por eso, hermano, para terminar esta reflexión, Dios ha querido, porque es providencia suya, que en esta noche, en medio del contexto en el que se encuentra nuestra vida, en medio del posible caos en nuestro interior, Dios ha querido que entendamos lo siguiente, que su nombre es Yahvé. Él es el que es. Él es el que está con nosotros, Él es el que está por nosotros, es Él el que estará siempre con nosotros, y este nombre suyo divino significa que es en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras angustias, que Él se hace cercano y Él se vuelve el nombrable, aquel capaz de ser invocado. Salmo 50, versículo 15, como hemos enseñado, invócame
en el día de la angustia, yo te libraré para que tú me des gloria. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito un momento a cerrar tus ojos. La liturgia del día de hoy nos enseña algo muy importante, que a veces los hombres no ven nuestro sufrimiento y que a veces los hombres son indiferentes ante nuestro sufrimiento. Probablemente nosotros somos como aquel hombre que vio el buen samaritano tumbado en tierra, herido, golpeado y vejado. Y nuestro Dios no se sigue de largo. Nuestro Dios no es indiferente. Nuestro Dios está comprometido con la vida de cada uno de nosotros. Tus sufrimientos, tu angustia y tu dolor atraen la atención de un Dios que quiere salvarte. La Escritura nos dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré para que tú me puedas dar gloria. Por eso Dios nos da a conocer su nombre, para que en el momento en que la angustia nos esté ahogando, pidamos su salvación. Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. El Señor no está lejos. Él se deja alcanzar. Él está cerca, muy cerca de ti. Él es Yahvé, el que está, el que estuvo y el que estará siempre a tu lado. Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios.
con mano extendida. Te busco, Señor, quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida, yo te busco, Jesús. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Te necesito, yo te necesito. Te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor Jesús. Yo quisiera, hermano, preguntarte delante del Señor: ¿estás sufriendo? Hay angustia, soledad, llanto, tristeza y dolor dentro de ti. Invoca al Señor. Muéstrale tus heridas, porque Él es el Señor que nos sana. Él es el Señor que nos salva. Él es el Dios que pelea por ti. El Dios que pelea junto a ti. Dile en esta noche a Jesús cuánto le necesitas. Cuánto le necesitamos. Llena mi vida de ti. Ven y sacia mi vida de ti. Ven y llena mi vida de ti. Ven y sacia mi vida de ti. Ven y llena mi vida de ti. Ven y sacia mi vida de ti. Díselo. Ven y llena mi vida de ti. Ven y sacia mi vida de ti. Te necesito, yo te necesito. Te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito. Te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito. Te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito. Te necesito tanto, tanto,
mi Señor Jesús. Alabado sea, Señor. Tenemos necesidad de ti, de tu salvación, de que manifiestes en nosotros tu divino poder, Jesús. Alabado seas, oh bendito Señor Jesús. Necesito, Señor Jesús, te necesito, mi Salvador. Yo te necesito, yo te necesito, Señor mi Dios, te necesito, mi Salvador. Yo te necesito, yo te necesito, Jesús, Jesús. Porque dice la Escritura: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo lo van a invocar si no han creído en Él? ¿Y cómo creer en Él si no lo conocen? ¿Y cómo lo van a conocer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Dios quiere que le conozcas, hermano. Dios quiere revelarse de una manera grande, poderosa y majestuosa en tu vida, como el Dios que sana, como el Dios que pelea por ti, como el Dios que provee, como el Dios que te salva. Hoy el Señor nos da a conocer su nombre sagrado para que entendamos en la esencia de su significado que Él está con nosotros. Su nombre es Dios con nosotros. El Dios que estuvo, el Dios que está y el Dios que estará siempre con nosotros. Concédenos, Señor, la gracia de creer, la gracia de tener fe en tu nombre bendito, porque es en el nombre glorioso de Jesús que cosas grandes pasan en nuestra vida. Las tempestades se calman, los demonios son expulsados, los enfermos son curados, las vidas de los hombres transformadas. Pues como dirá la Escritura, el nombre de Cristo Jesús es el nombre que está sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Cada vez que pronuncies el nombre de Dios, hazlo con santo temor, pero también con fe de que Dios te ha dado a conocer su nombre para que le invoques.
Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor, que es Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ti su rostro. En el día de tu angustia, Él voltea hacia ti su mirada y Él te dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú te sientes agradecido con Él, ríndele un fuerte aplauso. Hermano, tomamos asiento un momentito, algunos avisos cuasi parroquiales. La próxima semana entonces nos vamos a encontrar en la mitad de nuestro curso. Vamos a desarrollar en el tema número 6 los atributos divinos y de ahí ya vamos a decir un par de cosas más para entrar al Nuevo Testamento y entender el misterio trinitario que nos revela el gran revelador de la Trinidad, que es nuestro Salvador Jesucristo. Hermano mío, ya saben, somos misioneros, vendemos nuestro material para poder seguir evangelizando de manera gratuita donde el Señor nos mande. Si te ha servido la cancioncita que hemos cantado para orar, esta canción la encuentras en este CD de música que se llama Tú cuidas de mí y lo encuentras al final. El tema número 4 de la semana pasada también lo puedes encontrar al final. Y 2 charlas que yo te animaría a tener. Una se llama ¿Cómo ganar a mi familia para Cristo? A veces nos preocupa evangelizar a nuestros familiares. ¿Cómo ganar a mi familia para Cristo? Y otro tema que a mí me parece muy bueno que se llama Más de lo que pides. Porque como dice la Escritura, el Señor puede hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podamos pensar o lo que podamos nosotros pedir. Entre otros temas que por la compra de ellos nos ayudan a nosotros a seguir evangelizando en otros lugares. Amén. Está un pancito con pollo, un cafecito o algo, y con la compra de eso, hermano, nos ayudas a seguir misionando en otros sitios. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesucristo nuestro Señor les bendiga. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao.